Mucho gusto en saludarlo en esta ocasión desde el Congreso. Yo soy Rafael Cardona y lo invito a que nos acompañe. Como usted sabe, en estos días se está desarrollando un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y vamos en este programa a analizar estas reformas constitucionales que tienen que ver con la disciplina financiera, que darán lugar posteriormente a una ley para el financiamiento y endeudamiento de los municipios, que es un asunto, como este mismo periodo demuestra, de una notable importancia y trascendencia. Desde el Congreso. Contamos en esta ocasión, cosa que mucho agradezco, con la presencia de la diputada Brenda Alvarado Sánchez. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Del Partido Revolucionario Institucional. El señor diputado Carlos Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias por esta invitación. Gracias. Y la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias. Nos van a hacer ustedes el favor de explicarnos la importancia y sobre todo la necesidad que hubo de legislar en esta materia, de hacer estas reformas sobre lo que se ha dado en llamar una disciplina financiera para los gobiernos municipales. Quisiera comenzar con usted, diputada Alvarado. Pues primeramente muy buenas tardes, gracias por la invitación y creo que es un tema fundamental, sobre todo para la vida que vamos a ir coadyuvando en cuestión de los endeudamientos de los municipios, de los estados. Finalmente yo vengo de un municipio, del municipio de Ecatepec, y vemos cómo en muchas ocasiones pues no hay ese lineamientos a seguir, y hoy la Cámara de Diputados estamos dispuestos a ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios para poder coadyuvar a que hoy pues podamos tener esos lineamientos para que sea para el bien del país. Es algo que es muy importante y que finalmente lo vamos a estar estableciendo en estos días para ponernos de acuerdo y bueno, pues poder llevar a unos 6 meses poder estar ya generando una ley general de endeudamiento. Muchas gracias, diputada. Diputado Altamirano, tengo entendido que el origen de toda esta discusión estuvo un poco teñido por las atribuciones de las cámaras. Tratándose de modificaciones constitucionales, yo le quiero preguntar, ¿cómo fue finalmente que se origina esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo se modifica lo que el Senado hizo? ¿Y cuáles son los artículos que van a ser tocados por esta reforma, que han sido tocados por este dictamen que ya se tiene? Este tema es fundamental para la vida del país, porque se trata de las finanzas públicas de nuestro país, René. Quiero comentarte que afortunadamente en este periodo extraordinario vamos a conocer de un tema, pero donde se corrigió el procedimiento. Este tema lo conoció primero la Cámara de Senadores, pero por disposición constitucional del artículo 72, inciso H, que dice que todo proyecto de ley o decreto que versare sobre los empréstitos, su discusión primero deberá iniciarse en la Cámara de Diputados. A partir de esta precisión, se pudo que la Cámara de Diputados presentara como iniciativa la minuta que ya aprobó el Senado de la República. Entonces, aquí lo importante es que ya hay un avance. El Senado ya discutió el tema, analizó el tema, de hecho envió una minuta a la Cámara de Diputados. Nosotros en la Cámara de Diputados lo que hicimos, todas las fracciones parlamentarias, es recuperar el fondo de los planteamientos de la minuta para presentarlo como iniciativa. Para entrar al tema, quiero decirte que es un tema que se trata de reformar 6 artículos de la Constitución y estamos hablando de 8 artículos transitorios. Pero quiero primero explicar al auditorio en qué consiste el tema. Primero tenemos que preguntarnos, ¿la deuda es bueno o malo? La deuda no es mala, no se debe satanizar. La deuda, Rafael, es un instrumento financiero útil para el desarrollo de los países, para el desarrollo de los municipios, los estados, no se puede satanizar. Y creo que es una coincidencia fundamental que tenemos. Si no hubiera deudas, no habría sistema financiero, no Así habría es. bancos, ¿no? Entonces, la deuda es un instrumento financiero útil para el desarrollo de los municipios y de las entidades. Número 2, para resolver la problemática, esta problemática
que ha agraviado a miles, a cientos de miles de ciudadanos que viven en los municipios con excesivo endeudamiento y en las entidades con excesivo endeudamiento. Para resolver esta problemática, para enfrentarlo, pero tenemos que saber la dimensión de la problemática. Quiero expresarle al auditorio de qué se trata el problema de la deuda de entidades y municipios. Estamos hablando de que a partir de datos de hasta 2010, estamos hablando de una deuda de cerca de 314.000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Significa un 3% del PIB. Es decir, que nacionalmente no es un riesgo, Rafael. Estamos hablando del 3% del PIB. Si bien nacionalmente no es un riesgo, pero sí para algunas entidades y para algunos municipios, sí representa ya un riesgo para las finanzas públicas. ¿De quién estamos hablando? Mira, quiero darle algunos datos. Mientras, si revisamos el periodo, revisamos los datos de la Auditoría Superior de la Federación, de 2005 a 2010, el promedio general de endeudamiento en todo el país fue de 16.4%. El promedio general. Pero hay 5 estados, te voy a dar unos datos que creo que nos van a espantar. Primero, hay 5 estados: Coahuila, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit, cuarto lugar, y Veracruz, por mencionarte 5. Estamos hablando no de todas las entidades, Rafael. La gran mayoría de las entidades, de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior y de las empresas calificadoras, tienen un buen manejo de la deuda. Estamos hablando de una problemática de deuda excesiva de más de 5 o 6 entidades. Ahora, municipios. Estamos hablando que de más de 2.400 municipios, solo en 21 municipios del país, se concentra más del 50% de la deuda. Entonces, no es posible que para resolver esta problemática de algunas entidades y de algunos municipios se trastoque el pacto federal, Rafael. No es posible que la mayoría pague por lo que hicieron algunos cuantos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Sí tenemos que resolver esta problemática porque sí ofende, sí agravia a los ciudadanos con ciertos criterios. ¿Qué plantea el PRD? Primero, resolverlo con un criterio federalista. Segundo, resolverlo dentro del equilibrio de poderes. Es decir, no se trata de que por el problema de algunos estados, la Secretaría de Hacienda quiere intervenir en el manejo de las finanzas de todas las entidades. No, tenemos que respetarlo, resolverlo dentro del equilibrio de poder. Por eso se propone que para resolver este problema, ¿qué necesitamos? ¿Cómo terminamos con este excesivo endeudamiento? Primero, transparencia. Segundo, necesitamos saber, para resolver esta problemática, dónde es el destino de esa deuda, de estas entidades que fue excesiva su endeudamiento. ¿Dónde se fue ese dinero? Creo que la gente necesita saberlo, Rafael. Y tercero, para que algunos estados o municipios accedan a la deuda garantizada, que es lo que se propone en esta reforma constitucional, tienen que cumplir con ciertos requisitos, porque no se trata de regalar el dinero del pueblo, son finanzas públicas, dinero del pueblo, no se trata de regalar. Si se va a garantizar la deuda de algunos estados y municipios, primero tenemos que saber dónde se fue ese dinero y segundo, que no se regale el dinero. Se requiere de una estrategia de ajuste, es decir, si te voy a prestar necesito saber cuántos son tus ingresos, cómo está tu gasto y cómo está tu gasto corriente, por decirte de algunos criterios que el PRD propone, Rafael. Sí, diputada Garfias, quizás este asunto de lo federal y lo local siga siendo una discusión interminable en México, ¿no? Pero ¿sobre qué garantías se puede garantizar una deuda? Si la mayoría de los ayuntamientos tienen ingresos muy raquíticos, ¿qué es lo que su partido y ustedes han analizado sobre esta necesaria reforma en la que creo que todo el mundo está de acuerdo que es necesario hacer algo para que no se repitan casos como estos que nos ha dicho el diputado y otros que no nos dijo, pero que los conocemos como Morelos, Guanajuato, en fin, otros estados, ¿no? Pues nuevamente saludándole, don Rafa, saludando a mis compañeros diputados, a la diputada Brenda, al diputado Carol, al auditorio. Y efectivamente, bueno, hay un problema que si bien no es severo, no es grave, en materia de endeudamiento, sí hay datos estadísticos que ya se mencionaban aquí y que comparto quizás algunos, porcentaje altísimo que haya el aumento en materia de deuda de estados y municipios que aumenta prácticamente en un 130% en los 4 últimos años. Entonces, si bien no son todos los municipios, no son todas las entidades, sí hay necesidad de ponerle atención.
¿Y de qué se trata? Bueno, pues de establecer reglas claras de tal manera que no lleguemos al señalamiento que ya hay para algunos estados y para algunos municipios en materia de endeudamiento, sin trastocar desde luego el federalismo. Nosotros estamos por que en lo que se está acordando, se está discutiendo en materia de transparencia, rendición de cuentas, en que haya claridad a qué se destina el dinero público, bueno, pues que quede en los lineamientos, las normas jurídicas totalmente establecidas y claras para todos. O sea, si te vas a endeudar, debe estar con claridad establecido para qué va la deuda. Y hay normas que te dicen debe ser recurso que vaya a programas sociales, al servicio de la comunidad y desde luego que se pueda medir el impacto de ese recurso. La Constitución ya prevé que los estados no pueden endeudarse si no se satisfacen esos requisitos de utilidad pública del dinero que se está contratando. Sí. Y cuentan con el aval de la Secretaría de Hacienda porque garantizan sus créditos con las administraciones federales derivadas del pacto federativo. Entonces, esta ley como que, estas modificaciones como que no llueven sobre lo mojado. Hay leyes locales como el caso de Guerrero, voy a poner un caso, donde se entiende también que es tan amplio el concepto de inversión pública productiva que se ocupa la deuda para gasto corriente. Eso no lo resuelve. No hay un registro muy claro de las obligaciones que contraen los estados o municipios. Afortunadamente ya en el dictamen de la Cámara de Diputados ya hay una definición más clara de inversión pública productiva. Dice muy claro en la Constitución Bueno, pues que no se puede utilizar para gasto corriente. Y tiene que ser para obras de infraestructura que por lo menos impliquen un mayor ingreso, es decir, su recuperación. Desde el PRD decimos, sí necesitamos obra de infraestructura que implique mayores ingresos para recuperar la inversión, pero también necesitamos deuda para obras de desarrollo en las comunidades. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Mire, diputado, permítame un segundito, vamos ya un poco sobre el tiempo. Esto me lo platica usted cuando regresemos del corte. Tenemos que pasarnos a la parte en donde don Miguel Razo nos ofrece una crónica interesante que después no podríamos acomodar y después continuamos con el remate de todas estas disertaciones y estos análisis. Permítanos, por favor. En la Cámara de Diputados ya estamos dando resultados. Los legisladores hacemos de nuestras diferencias una fortaleza y con ella hacemos las leyes que México necesita para alcanzar las metas del país que queremos. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Redes sociales y comunicación interactiva en la Cámara de Diputados. Facebook, Cámara de Diputados. Twitter, @PrensaCámara. Flickr, Cámara de Diputados. YouTube, Cámara de Diputados. SoundCloud. Cámara de Diputados. Busque y encuentre. Noticias, Comentarios. puntos de vista, Entrevistas. documentales Entérese y participe. de todo lo que pasa. México no puede esperar. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.